Hola, buenos días. Hola, Sena. Buenos días. Hola, Maite. Buenos días. ¿Qué tal? Qué raro hasta ahora, ¿no? ¿Qué va? Los martes siempre entro hasta ahora. Claudia. Los martes siempre a las 11 menos cuarto porque a las 10 en punto estoy en Radio Monóvar, en directo. Gracias por la rosa. He estado hoy hablando de los beneficios a nivel psicológico del deporte. Y luego esta tarde también voy a ir a Teleelda a hablar de las infidelidades. Porque no paro, como veis. No paro. A ver qué pongo aquí el chat. A mí el deporte me ha ayudado mucho. Sí, en general ayuda mucho. Y no solo hablamos de cómo te sientes, sino que, bueno, también te sientes bien por una serie de razones. El deporte mejora la cognición, que va más allá del estado de ánimo. Mejora la memoria, el aprendizaje, por ejemplo. Cosas muy interesantes, si lo tienes en cuenta. Hola, Alondra, buenos días. Por ejemplo, estaba hablando de ese factor que está ahora empezando a ponerse de moda, dado que los estudios están interesándose mucho en esto, que es el BDNF, el factor neurotrófico del cerebro, derivado del cerebro, que es el que ayuda a la neurogénesis de las neuronas, a que crezcan más neuronas durante toda la vida en el hipocampo. No solo eso, sino que incluso que en el caso del resto del cerebro, las neuronas que se comunican a través de esas ramas que llamamos dendritas o axones, pues resulta que este factor neurotrófico de crecimiento mejora incluso eso, mejora que sigan creciendo esas conexiones entre neuronas, que se refuercen y que vuelvan a surgir otra vez una vez muertas. Es fascinante todo eso. No es el único, la única proteína que empieza a surgir a razón de hacer deporte. Están las neurotrofinas, está el factor de crecimiento vascular, hay muchas, pero hoy en día el BDNF se está estudiando mucho porque de verdad parece muy interesante, ¿eh? Gracias al deporte, Claudia. Así es. Por hacer deporte. Eso es lo que dicen estos estudios que están empezando a salir ahora. No ahora, sino que, bueno, que la comunidad científica se está poniendo ahora, está poniendo la atención a esto y ya no solo recomendando el ejercicio como un mero acompañamiento, sino como realmente parte de una terapia. Mira, por ejemplo, eh, mirar diubillos, vale. Dice que lleva años en el psicólogo y no consigo quitarme la tristeza y me afecta a todo. Pues mira, dado que estamos hablando del deporte, te sugeriría, no sé si haces deporte, si has hecho, te sugeriría que empezases a hacer deporte de forma evidentemente gradual y sistemática. Claro, porque si estás triste, ¿qué es lo que pasa? Que no tienes ganas de hacer ni deporte, ni quedar con amigos, ni nada de nada. Y el que ya me sigue de forma habitual sabe que la tristeza atrae para el cuerpo más tristeza, porque como no tienes ganas de salir ni de hacer nada, más tristeza vas a hacer si dejas de hacer cosas. Con lo cual hemos generado una estructura deficitaria en nuestra conducta. No deberíamos esperar a tener ganas para hacer cosas, sino más bien al contrario. Deberíamos hacer cosas sin ganas para que luego empezáramos a sentir los cambios en el cerebro y a nivel emocional, solo producto de hacer cosas.
lo que me da el trabajo y los niños, de tiempo, que no tienes tiempo, te refieres. Pues Miguel Gavarre, en general, sabemos que, por ejemplo, el alcohol a largo plazo sí tiene una destrucción neuronal en vías del área temporal relacionado con la memoria, por ejemplo. En el caso del cannabis, está relacionado con un deterioro en las conexiones neuronales del área prefrontal, la que nos ayuda a pensar y ser racionales. Claro, quizá estés protegiéndote por otras vías, no lo sé. Desde luego, si estuvieras estudiando, estuvieras ejercitando a nivel cognitivo tu cerebro, buenos días, Carla, seguramente habría un equilibrio mucho más que si no lo estuvieras haciendo. El ejercicio mental también te protege frente a eso, ¿no? Pero entiendo que si estás todo el día con eso no tienes tampoco demasiadas ganas de lo demás. Hola, buenos días. KD, ¿cómo te llamas? Estuviste ya por aquí ayer, ¿verdad? Yo muy bien, de la radio vengo. De hablar del deporte, estaba diciendo. Bienvenido. Ah, que no paras de hacer cosas. No paras de hacer cosas y sin embargo te sientes triste todavía. Ah, Marta, lo tengo. El otro día creo que lo mencionaste tú y en realidad lo tengo. Trabajo con niños con ese juego. Esas cartas que salen un montón de emociones, no solo las básicas, sino emociones más complejas. Está muy interesante. Yo trabajo con los niños con ese juego. Lo que pasa es que no recordaba el nombre y al mencionarlo el otro día, creo que fuiste tú, no lo reconocí, pero claro, al verlo después el otro día, hola vecino, conéctate a TikTok. El caso es que está muy bien ese juego porque realmente tiene muchas emociones y las puedes ir seccionando por dependiendo de la edad del niño. Puedes decir, si el niño tiene 7 años, le voy a poner solo las básicas y a razón de más edad tenga el niño, más puedes meterle otro tipo de tarjetas que están así seccionadas por años. Está muy bien. Hola, Carmen, buenos días. Nati, buenos días. No pienso en la muerte, pero me asusta el tiempo. A ver, es lo único que le temo. Al tiempo, al paso del tiempo, al paso en sí mismo del tiempo. Sí, hay muchas aplicaciones. El ajedrez, me gusta mucho el ajedrez para ejercitar la mente. La Claudia nos dice que para el asma, por ejemplo, también le ha servido mucho el deporte. Muy interesante. Ah, tengo miedo de no poder hacer todo lo que quiero. Mm, que no te dé tiempo a hacerlo todo. Un miedo muy intenso además. Porque, claro, a más cosas quieras hacer, y entiendo que son muchas, pues más tensión vas a tener. Con lo cual, de nuevo estamos hablando de expectativas, como ayer. ¿Te acuerdas ayer que hablamos de expectativas? Si tú tienes expectativas demasiado elevadas, vas a tener un problema, porque no vas a poder cumplir con todas esas expectativas. Porque tienen esa forma las expectativas de pasarse siempre. Se pasan, se pasan de frenada. Tenemos que aprender a controlarlas. Quiero hacer cosas, me gustaría hacerlo todo, pero si no puedo, tampoco pasa nada. Lo que he hecho está bien hecho, ya está suficiente. Y no ser demasiado exigente con eso. ¿Me entiendes, Claudia? Buenos días, Mariam. No tienes tantas expectativas, pero eso es una expectativa. Lo que pasa es que quizá no lo llamas así.
pero evidentemente es una expectativa de aquellas cosas que quieres hacer, de aquellas cosas que esperas que pasen en tu vida y que si no pasan, lo vas a pasar mal o te da miedo no hacerlo. Eso es una expectativa. ¿Entiendes, Claudia, por dónde voy? Hola, Nieves. Buenos días, bienvenida. Si es la primera vez que vienes aquí, aquí puedes preguntar lo que quieras relacionado con la psicología. Yo soy psicólogo y aquí hablamos un poco de todo con este fin. Hola, buenos días. Ceci, ¿eres nueva también? Pues bienvenida. Aquí tenemos un espacio muy agradable para hablar un poco de todo, como podrás ir viendo. Cada vez menos haters, por cierto. Alguno aparece de vez en cuando, pero también los aceptamos. De vez en cuando aparecen. A ver, lucha de poderes, ¿qué dices, Carla? Yo espero descifrar a una persona. Lucha de poderes. Ah, vale. Bueno, el ajedrez es un poco eso, ¿no? También. Me decías el otro día, ¿no? El ajedrez es un poco esa lucha entre, bueno, la vida me refiero, como metáfora del ajedrez, ¿no? Parece también esa especie de partida en la que uno gana y uno pierde, pero luego no es tan sencillo en la vida, ¿no? La vida es mucho más compleja y llena de matices. El ajedrez, sin embargo, es pura deducción. Es o sí o no, es o todo o nada. En la vida es más difícil. Tiene tantísimos matices subjetivos que lo complica todo muchísimo. Estoy en tratamiento por trastorno depresivo ansioso. ¿Y cómo lo llevas? ¿Llevas mucho tiempo? Ah, el otro día hablamos del miedo a la muerte. ¿Y en qué se manifiesta eso, Ceci? 2 años con medicación y con terapia psicológica. ¿O solo con medicación? En ansiedad, claro. El otro día estuvimos hablando de esto, Ceci, de... Claro, es como, es como digamos, el miedo que está detrás de todo. Cuando uno lo despiden del trabajo, en parte también está ese miedo a no llegar a fin de mes, al final el miedo a morir como tal, a no llegar, a no cumplir. De alguna manera detrás de todo está eso, el morir. Como está detrás de prácticamente todo, el miedo a morir muchas veces se explora también en terapia, porque puede hacerte sufrir muchísimo, sobre todo porque si llegas a- al estado mental en el que ya vences ese miedo, cuando ya no tienes miedo al concepto de la muerte, no la situación en sí misma, sino al concepto, al hecho de desaparecer y no estar, ¿no? Cuando vences eso ya todo lo demás en parte pierde gravedad, pierde gravedad. Ya nada te parece tan grave. Y vas a tener que explorar, Ceci, esa posibilidad. ¿Qué pasaría si murieras? ¿Tan grave es morir? Porque me parece que es la consecuencia lógica a la propia vida. Claro, temer eso te causa mucho malestar cuando en realidad es algo completamente natural, como el hecho de vivir. El tema está en aprender a gestionar los pensamientos, porque el cómo te sientes es mucho más difícil de gestionar. Se trata de que esos pensamientos, de que qué habrá después, qué pasará si yo me voy y no estoy, todos esos ISIS que tienes en la cabeza que te llevan bueno, a una ansiedad concreta por esos pensamientos. Tienes que aprender a controlar esos pensamientos cambiándolos por otros. Cada vez que cumples años. O sea que cuando llega el cumpleaños se intensifica un poquito ese miedo. Tiene solución, ¿eh? Es un miedo muy específico y desde luego que tiene solución, ¿eh? No tanto un miedo, más bien es ansiedad. Porque el miedo es ante un peligro real. Tú tendrías miedo si estuvieras en el corredor de la muerte en Estados Unidos sabiendo que vas a morir la semana que viene. Eso sería miedo. Pero ante en fin, la vida en sí misma, la cual es improbable que mueras de aquí a poco tiempo, porque es improbable que, no sé, que tengas un accidente, por ejemplo, entonces no es miedo, porque no hay ningún peligro real, es más bien la ansiedad.
esos pensamientos catastróficos los que te están haciendo sufrir el malestar que sientes ahora, y no el miedo. ¿Entiendes la diferencia, Ceci? A ver, Rec, ¿estás con ansiedad y depresión o síntomas ansioso-depresivos y no estás acudiendo a terapia psicológica? Claro, porque las pastillas ayudan a regular esos estados de ánimo, pero no te enseñan nada. Ahora sí, ¿no? Vale. ¿Cuánto tiempo llevas en terapia psicológica? Es que la vida, nacimiento, va muy ligada a la fecha de la muerte. Ah, vale, es broma. Si te has puesto un poco metafísica, Carla. Vale, es que es lo que más necesitas, Rec, porque si no... Es que claro, Carla, el problema de las comas es que no entiendo dónde poner la coma. Si pones no, no es broma, yo puedo entender que no es broma o que sí es broma, dependiendo de dónde mi mente ponga la coma. Por eso en el castellano utilizan la coma, claro. Vas a tener que ponerla para poder, como no estamos hablando en persona, me toca deducirlo. Por eso necesito la coma. Vale, pero dices que es cierto, pero no es así, ¿eh? No tiene relación ninguna, ¿eh? O sea, al menos hablamos de creencias, ¿no? Pero no de evidencia científica. Con lo cual no se trata de tu opinión o la mía, como tal, ¿no? No es una cosa contra la otra, sino más bien hablar de evidencia científica, y la fecha de la muerte no tiene que ver con la fecha del nacimiento. Ojalá lo fuera, porque entonces podríamos predecir incluso cuándo será la muerte o cuándo hay más probabilidades, pero no cambia la probabilidad. Sí, 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 mejoría REC en 4 sesiones, espérate un poquito. La terapia para la ansiedad, por ejemplo, y la depresión también, suelen durar 2 o 3 meses, no suele durar mucho más. Con lo cual es esperable que al cabo de 2 o 3 meses empieces a notar alguna mejoría. Y a partir de ahí se trabaje más si es necesario. Pero es lo habitual. ¿Qué podemos hacer para el TOC de limpieza? Bueno, Melanie, en el tema del TOC de limpieza y en cualquier TOC, digamos que uno lo que debe hacer es en varias fases aprender a gestionar esos pensamientos, por un lado, que son intrusivos, que uno sabe perfectamente que son irracionales, porque es la diferencia entre el TOC y el trastorno de la personalidad obsesiva, hay una diferencia, y es que sabes que eso es irracional, que no hace falta que limpies 60 veces lo mismo, es evidente, solo que lo sigues haciendo. Se convierte en una compulsión irracional que no puedes controlar. Con lo cual, se trata de, por un lado, combatir esos pensamientos que te llevan a limpiar, a esos pensamientos de tipo, ¿y si me da, y si me infecto de algo por haber tocado algo después de lavarme las manos? ¿Y si no sé qué? Todo eso son inicios, son desencadenantes de la compulsión, que es lavarte las manos, por ejemplo, o limpiar algo. Por un lado, tienes que aprender a gestionar esos pensamientos, combatiéndolos con pensamientos racionales, del tipo, eh, si en otras ocasiones no me he infectado, si no he tenido enfermedades en otras ocasiones, si la gente en general no se infecta por esta razón, ¿por qué me voy a infectar yo hoy si no me lavo las manos? Y digo las manos aunque no sea, da igual. A la misma vez, la compulsión hay que trabajarla mediante exposición. Uno debe enfrentarse a la situación en la cual diga, vale, lo que voy a hacer es no lavarme las manos, a ver qué es lo que pasa, para que tu mente entienda que después de no lavarte las manos no te infectas de nada, que en realidad no pasaba nada, pero tienes que experimentarlo mediante exposición. Todo esto es un complejo que lleva a que una persona por sí sola a veces no pueda y necesite terapia, evidentemente. De Melanie. Gaby, estoy hablando de Melanie. Me estaba preguntando por el TOC.
¿Y se puede ir dejando el tratamiento cuando estás en terapia? Claro. Bueno, al final es el objetivo. El objetivo es que la terapia dure un tiempo determinado y luego se acabe. Ese es el objetivo. Es decir, claro, el otro día me preguntaban si la terapia dura para siempre o no. O puede durar para siempre o no. Siempre un psicólogo, por aquí dice Carla que no, siempre un psicólogo, y el que no lo haga deberíais de sospechar, dar la vuelta y salir corriendo, siempre un psicólogo debe marcar desde la primera sesión objetivos. Siempre. No puede ser que no lo sea, que no haga eso. Es imposible. Si no, no es un psicólogo basado en la evidencia. ¿Qué pasa si el objetivo es tratar un trastorno psicológico? Bien, pues si el problema es que tienes un trastorno de ansiedad, el objetivo es solucionar ese trastorno. Cuando tú ya no tengas ansiedad, el objetivo se ha cumplido y tienes que terminar esa terapia. Ahora bien, si desde el principio el objetivo es otro, imaginaos que el objetivo de la terapia es que a la persona no le importa gastarse el dinero y, digo, en una consulta privada, no le importa gastarse el dinero y quiere solo conversación, que le escuchen, solo eso. ¿Sería problemático durar años la terapia? No, en realidad no, porque el objetivo es ese. Solo el ser escuchado, porque quizá no tienes a tu alrededor a alguien que te escuche. Claro, en cualquier caso, en principio no tendría que haber fin para esa terapia porque el objetivo está claro, a no ser que se convierta en algo que llamamos iatrogénico, que la relación terapéutica conlleve consecuencias psicológicas para la persona. En ese caso es el psicólogo, el profesional, el que tendrá que definir cuál es el final, porque percibe que no está siendo saludable para la persona. O por ejemplo, que te quedes sin dinero. Claro, en ese caso lo cortaría pues el paciente, ¿no? Pero ¿entendéis la necesidad de poner objetivos? Con lo cual, habitualmente, como la mayoría de las personas van con problemas psicológicos, al acabar el trastorno porque lo has solucionado, pues acaba el tratamiento. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia que no tiene cura, no hay cura para la esquizofrenia, pero que acude a consulta psicológica para solucionar otro tipo de temas, para la ansiedad que genera a veces el trastorno, para la depresión subyacente, para las habilidades sociales que quizá haya perdido, para la socialización que quizá se ha deteriorado, etc. Con lo cual, a pesar de ser algo que no tiene cura, da igual porque tienes que tener igualmente objetivos, ¿no? Quizá los objetivos son que adquiera una serie de habilidades sociales, que sea asertivo, que se le vaya la ansiedad o lo controle, que tenga, en fin, todo eso. No es ir tirando sin más y ya está, sino que tiene un objetivo claro. Con lo cual, al final, siempre van a haber objetivos, sean estos cuales sean. Ah, vale, Gaby, te referías a ansiedad, vale. A ver, Carla, me dices que si analizo 18 personas muertas y fechas, me lo dices. En realidad, Carla, si yo viera por casualidad, sí, se cura, Mirta, sin ninguna duda. Los trastornos psicológicos tienen una efectividad bastante fuerte con respecto al tratamiento cognitivo-conductual. Uno aprende a gestionarlo. Uno aprende a que eso que uno vivió no le cause el malestar ahora. Aquello que uno vivió, lo vivió y ya está. Eso no lo vas a cambiar, ¿no? Pero vas a cambiar cómo a día de hoy te afecta eso hasta tal punto de que puedas incluso hablar de ello sin ningún tipo de afección emocional. Ese es el objetivo y se puede cumplir, sin ninguna duda. Carla, te decía que a pesar de que yo encuentre a 50 personas en la cual relacione su muerte con la fecha de nacimiento, no significaría que la relación entre la muerte y el nacimiento esté en realidad unida. Más bien, en todo caso, una coincidencia quizá. Y sobre todo, lo más importante, que de esas 18 personas que tú dices que han coincidido, hay alrededor a lo mejor 150 que no han coincidido. Por lo tanto, se trata de que hay un sesgo en la forma de prestar atención a los casos que tienes a tu alrededor. No hay ninguna relación entre el día de la muerte y el día del nacimiento ni la fecha en general. No, no hay ninguna relación, Carla. O sea, tendrías que considerar lo contrario, Carla, no, y no así. No se trata de cuántos casos has visto, sino al revés. ¿Cuántos desconfirman esa teoría? ¿Cuántos?
Analízalo. ¿Cuántos millones de personas podrías analizar, que tú conozcas incluso alrededor, que no cumplen esa teoría? ¿Cuántos? Tendrías que analizarlo así, no al revés, en realidad. Porque entonces estás cayendo en el sesgo de confirmación. Pocos, pero siguen siendo unos cuantos, ¿no? Con lo cual desconfirma esa teoría. Y lo de pocos es algo muy subjetivo, de hecho. ¿Cuántos son pocos? ¿Cuántos son muchos? ¿Cuál es la proporción? En todo caso, uno tiene que hacer un estudio científico para determinar si hay realmente una diferencia, si hay un factor que influya. Hola, buenos días, gato negro. La psicoterapia, ¿qué opinas de eso? La terapia psicológica, ¿te refieres como tal? En general, es muy efectiva para muchos tratamientos. Para tratamientos como la ansiedad, la depresión, el insomnio, para tratamientos sociocognitivos, como por ejemplo para la esquizofrenia, como decía antes, hay mucha efectividad. De hecho, la efectividad de la terapia psicológica se ha estudiado y es muy grande para ese tipo de trastornos. Hola, Areli. Buenos días. A ver, que se me han bajado las preguntas para abajo. Si algo me pierdo, ya sabéis, me volvéis a preguntar, ¿vale? Adelante, Unganilla. Pregúntale a tus compañeras, Carla, cuántas de esas personas que conozcan no confirman esa teoría, de nuevo. Es el pensamiento científico. Tenemos que buscar la desconfirmación, no la confirmación. Hola, tengo TLP, ¿se cura? Unos me dicen que sí y otros que solo mejoramos nuestra calidad de vida. A ver, es que el TLP no es una enfermedad. Elena, el TLP es una condición de la personalidad. Es una forma diferente de procesar la información que viene desde la personalidad. No es un trastorno mental. Como no es un trastorno mental, no tiene cura. Con lo cual, viene eso a importar poco en realidad. Lo que importa es que se puede aprender a gestionar de tal modo esa intensidad emocional hasta el punto de que al final no te afecta a tu vida. Que eres capaz de ser asertiva cuando tienes que ser asertiva, eres capaz de no sobrepensar, no sobre elaborar pensamientos cuando alguien, pues no sé, hace un gesto, cuando alguien dice algo, tú de forma automática sientes que se refiere a ti, sientes que está, en fin, sientes esa confabulación en contra tuya a veces, como que algo se está moviendo alrededor tuyo en contra tuya. Todo eso de forma natural aparece, pero uno puede aprender a gestionar todos esos pensamientos con tal de que los contradiga, de que diga, bueno, esto es una posibilidad, pero perfectamente podría no ser así. Es solo una posibilidad. Gracias a ti, Rec. ¿Existen otras posibilidades que expliquen aquello que yo estoy viviendo? Siempre. Ese es el pensamiento científico más elemental. Siempre, siempre hay que generar una alternativa de pensamiento a aquello que yo pienso de forma natural. Porque el pensamiento natural, el pensamiento automático, suele estar coherente con la emoción que siento. Si estoy enfadado, mis pensamientos van a ser coherentes con el enfado. Pero ese pensamiento es real. No, no es real. Es coherente con tu rabia y vas a ver a las personas pues más negativas de las que son. Si tienes miedo, tus pensamientos van a considerar que el entorno es mucho más amenazante de lo que en realidad es. Todo eso nos va a hacer que si caemos en la rigidez de que esos pensamientos dicen la verdad y no generamos una alternativa a la cual empezar a prestar atención, vamos a caer en esa asociación entre pensamiento y verdad. No, un pensamiento no es una verdad. Solo es un pensamiento. Y trabajar eso hace que un TLP tenga una vida completamente normal, que cuesta más, claro, porque no es un trastorno de ansiedad. Evidentemente, cuesta más. Y el tratamiento para un TLP suele durar un poquito más que una terapia para una ansiedad, por ejemplo, o una depresión. Pero funciona muy bien. Por ejemplo, para el TLP, el tratamiento que funciona muy bien y que se utiliza porque ha demostrado mucha eficacia es la terapia dialéctico-conductual de Elijah Linehan. Es una pasada esa terapia, no solo para el TLP,
pero aplica términos conductuales y, aparte de términos conductuales, la dialéctica, digamos, en el sentido de comprensión, en el sentido de proponer soluciones, en fin, muy interesante. Pero sí, la pregunta es si tiene solución. Sí tiene solución, pero no cura, porque no es una enfermedad. A ti, Elena, gracias a ti por escucharme. ¿Qué decir de las personas con trastornos como la sociopatía, que al final nos acaba afectando a los demás? Por ejemplo, la sociopatía, bueno, pues de nuevo nos metemos en esos trastornos del eje 2 o del clúster B, que ahora ya ha cambiado, pero en fin, da igual. Es decir, esos trastornos de la personalidad, que no son enfermedades, que no son trastornos psicológicos, es otra cosa. Sociopatía y psicopatía se ha diferenciado en algunos aspectos, aunque viene a estar ahora mismo en la misma categoría, el trastorno antisocial de la personalidad, porque no hay evidencia tampoco de la separación. Sociópata se consideraba, a diferencia del psicópata, como alguien más impulsivo, más agresivo, sin racionalidad. Al psicópata se le consideraba más inteligente, precavido, manipulador y, de alguna forma, planificador. Pero da igual, porque la diferencia no está clara, con lo cual es lo mismo. Pero ¿qué hacer con estas personas? Aquí hemos hablado muchas veces de esto, de la psicopatía como tal, de qué hacer con un psicópata. La mayoría de las veces de la gente que me pregunta se refiere a personas que no son psicópatas, pero da igual, en el caso de que sí, en el caso de que encontrásemos a un psicópata de verdad, ¿qué hacer? Pues uno debe aprender a alejarse de esa persona si le causa mucho malestar, o en el caso de no poder alejarse, aprender a poner límites. No, tú no eres psicópata, Carla. Es algo también muy frecuente, el hecho de que no solo consideramos a otras personas narcisistas y psicópatas de una forma excesiva, sino incluso la gente, cuando considera que está siendo fría en algún momento de la vida, dice, ¿seré un psicópata? No. Un psicópata, hay muy pocos en la sociedad, muy pocos, y los que hay de verdad lo saben, al final lo saben porque ven que hay cosas muy raras y los demás también lo perciben, también ven cosas muy, muy raras. Solo que los demás, si son cercanos, se lo callan, evidentemente. Conductas de tipo agredir a animales, en fin. Porcentaje narcisista es menos del 1% de la sociedad. ¿Hay psicópatas que no respetan los límites? Claro, los psicópatas no respetan los límites por sistema, mamen. Por sistema, porque no tienen miedo a las consecuencias. Es una de sus características. No le da miedo el incumplir las normas. No aprenden entonces del error. A ver, voy contigo, Uganilla. Es que hay tantos temas aquí abiertos. Voy poco a poco, ¿vale? A ver. A ver, ¿dónde estás? Me he autolesionado. A veces me dan como ataques de nervios cuando me ponen alterada. Y no tienes diagnóstico de TLP ni nada de eso. Hola, Aruchan, ¿qué tal? A ver, ¿qué más decías por aquí? Unganilla. Pero cuando me enfado me dan como ataques, no, ataques para autolesión. ¿Por qué? ¿Por qué te refieres? ¿Por qué tienes esos accesos? Al final, la autolesión es una forma, una mala forma, de hecho, de regular las emociones. Pero si de algún modo uno se autolesiona en un momento de máxima intensidad emocional y siente cierto placer, cierto alivio, empieza a condicionarse esa conducta. Empieza a aumentar la probabilidad de que en el futuro vuelva a ocurrir. Es una mala respuesta, pero en cualquier caso no deja de ser una respuesta para regular la emoción. ¿Te imaginas una emoción intensísima que no se regula? ¿Entiendes al final que la autolesión tiene un sentido funcional en ese sentido? Te ayuda a regular una emoción que se está disparando. Porque muchas veces
la consecuencia de no autolesión en ese caso llega incluso al extremo de querer no seguir viviendo, por ejemplo. Con lo cual se convierte en una relación funcional, una mala forma de gestionar emociones. Hay que buscar otras alternativas frente a eso. A ver, si me preguntas cómo gestionar eso, yo te diré de forma rápida que lo que uno debe preparar siempre frente a ese tipo de conductas autolesivas es el plan de seguridad. Identificar qué momentos, qué estímulos desencadenan uno de esos episodios. A veces es cuando estás sola, de noche, que a lo mejor estás viendo un rato. ¿Cómo se denominaría? ¿El qué? ¿El plan de seguridad? O es que, claro, falta mucha información en Ganilla. No quiero decir la palabra TLP porque no es solo un complejo. El TLP es una categoría diagnóstica que engloba muchos síntomas, entre ellos ese. Lo que tienes es autolesiones y ya está. A no ser que tuvieras muchos otros síntomas para poder diagnosticarte de ese trastorno. Pero no hay que buscar trastornos a no ser que hayan muchos síntomas que lo engloben. En cualquier caso, si tienes dudas, o bueno, no dudas, te sugiero que acudas a consulta, porque es un síntoma relativamente grave la autolesión. Ganilla, yo te sugiero que acudas a consulta sin con presteza, porque es un síntoma grave. Sí, pero no es suficiente, Ganilla, porque es otro síntoma diferente. Gracias, Elena. Es decir, si tú estabas haciendo tratamiento para la depresión y se ha presentado esto ahora, es otro síntoma diferente que tienes que añadir a lo que tenías antes, porque ha cambiado quizá incluso el diagnóstico. Pero no estás acudiendo a terapia psicológica, Ganilla, estás en tratamiento farmacológico a través del psiquiatra. Necesitas tratamiento psicológico porque el tratamiento farmacológico no te va a quitar las autolesiones. Es el tratamiento conductual, cognitivo-conductual, el que hace que te quites o aprendas a gestionar esos sucesos. Yo de Alicante, el interior de Alicante. Con más razón todavía, Ganilla, tienes que acudir a consulta psicológica para ese efecto, para ese síntoma, ¿vale? Con tal de que aprendas a controlarlo, ¿vale? Necesitas eso. Y además ya, lo necesitas ya. No esperes. Porque estás en riesgo, ¿entiendes? Sí, tengo consulta, tanto física como online. Josu Andújar. Me puedes escribir por privado o te dejo por aquí mi teléfono si quieres, ¿vale? Gracias, Carla. A ver, Fran, ¿qué dices por aquí? ¿Has visto el trastorno que existe en América Latina? ¿Cuál es ese trastorno? Que grandes empresarios cuando están en casa se convierten en bebés, ¿no? No lo he visto. ¿Qué es eso, Fran? ¿Cómo se llama eso? Por buscarlo. ¿Qué consejo me das para ser más sociable, Tadeo? Habrá que evaluar, Tadeo, cuál es el problema exactamente. ¿Es ansiedad? ¿Es social? ¿Es que te da miedo socializar? ¿O por el contrario, algo muy frecuente, es que te faltan habilidades sociales? Yo tengo TDA y me llevo al alcoholismo y a la drogadicción. Vaya. Por eso es tan importante también los tratamientos psicológicos, para que una cosa no se convierta en otra. Porque cualquier trastorno psicológico, como genera muchísima tensión, te puede desencadenar también, además, ansiedad, depresión, insomnio, claro.
Por lo tanto, necesitamos trastornos, necesitamos terapias psicológicas. No se puede dejar pasar, ni siquiera se puede solo poner un parche farmacológico, porque es lo que la seguridad social aporta. Pero necesitamos algo más. Unganilla, no te puedo decir cuál es tu trastorno porque no te puedo diagnosticar por 4 comentarios, ¿entiendes? Nadie puede hacer eso, solo un clínico que te trate, que tenga toda la información, podría diagnosticarte y decirte cuál es la etiqueta. Pero la etiqueta es lo de menos, Unganilla. Lo importante son los síntomas que tienes. ¿Entiendes? Y esos síntomas los tienes que tratar ya, porque son graves. Porque si yo te digo una etiqueta y tú la buscas y dices, madre mía, esto tan grave tengo. No, pero no es eso lo que tienes, ni siquiera sabes si tienes eso, solo tienes un síntoma. Después tendrás que ver si los otros criterios los cumples o no los cumples. Sí, los antidepresivos se recetan para muchas cosas, para el TOC también, porque al final lo que hacen son sencillamente aumentar los niveles de dopamina, de serotonina o de noradrenalina, que son esas catecolaminas que mueven muchísimas cosas en el cerebro. Con lo cual le llamamos antidepresivos por llamarle de alguna forma. Pero lo único que hacen es elevar esos niveles naturales, además, que tienen el cerebro, como digo, naturales, porque no es que la pastilla tenga serotonina o noradrenalina, no, es que evita que tu cerebro lo recicle, con lo cual hay más. A ver, Carla, ¿qué dices? Es curioso buscar un terapeuta para hablar de su terapeuta. Pues yo lo llamaría curiosidad, Carla. Curiosidad, querer buscar soluciones. A ver, Lucía, me estás diciendo por aquí, léeme, voy contigo. Es que a veces se me escapan los comentarios. Hay muchos comentarios. A ver. A ver, ¿dónde estás, Lucía? No encuentro el mensaje de Lucía. Es que no tengo ganas de... Que solo tengo ganas de morir. ¿Y por qué razón, Lucía? ¿Por alguna razón en específico o es que sin razón alguna, como a veces pasa, te acuden esos sentimientos de tristeza tan profundos? A veces ocurre, ¿eh? A veces no tiene por qué haber ningún fallecido cerca, eso que llamaríamos depresión exógena. Sí, pero me refiero, ¿hay una razón externa o sin ninguna razón tienes depresión? Sería aquello que llamamos depresión endógena, que sin razón alguna uno empieza a tener depresión. Es decir, ha muerto alguien a tu alrededor o algo así que tenga relación con tus sentimientos. Te pregunto. David, me pongo mal viendo estos comentarios, que no puedo estar en el directo, me siento mal. Pues fíjate, Silma, yo te diría, te aconsejaría más bien, que si algo te da malestar, si algo te da ansiedad, o en cualquier caso cualquier tipo de alteración, y huyes, ¿qué va a pasar, Silma? Que vas a sentir alivio. Y eso, que a corto plazo parece muy interesante, porque vas a sentir la relajación por huir de la situación, se va a acabar condicionando en algo mucho más problemático, que es que la próxima vez que se dé la misma situación, tu cerebro te pida lo mismo que le diste la última vez, es decir, la evitación, el alivio. Con lo cual,
te vas enfrentando al final o estás empezando a generar un problema de ansiedad por el hecho de haber estado evitando algo que te producía malestar. Si algo te produce malestar, Silma, te lo digo como consejo, acércate a ello. Exponte a ello con tal de que tu cuerpo se acostumbre. Eso le llamamos exposición. Algo que no es agradable, pero mucho peor es tener ansiedad, por ejemplo. A ver, ¿me has contestado, Lucía? Vale, o sea, sí que ha fallecido alguien cerca, ¿no? ¿Has entendido la relación, Silma? Te lo digo no como una técnica específica, te lo digo como una forma de vivir, de una forma de relacionarte con tu ansiedad. Cada vez que algo te dé angustia, te dé miedo, acércate a ello, porque verás que no es tan peligroso. Cada vez que algo te dé ansiedad, quiero decir, no miedo, porque si algo te produce miedo, es que tu cuerpo te dice que estás en peligro y evidentemente tendrás que alejarte y evitarlo. Pero si algo te produce ansiedad, como esto, no es peligrosa esta conversación para ti, solo es una situación que te produce malestar. Eso es ansiedad, no miedo. A ver, a los 18 años falleció tu padre, Lucía. No, a los 18 años fallecido mi padre, a los 28. Vale, pero ¿cuánto? No me ha quedado claro cuánto tiempo hace que murió tu padre, Lucía. Unganilla, el psiquiatra no te va a ayudar a eso. El psiquiatra ni siquiera está preparado para eso. El psiquiatra es un médico que no necesariamente está formado a nivel psicológico. Necesitas un psicólogo, Unganilla. El psiquiatra ya bastante tiene con su trabajo, que es muy difícil, y de verdad muy, muy difícil llegar al estado en el que va a encontrar tu pastilla adecuada. Pero no te va a hacer ese tratamiento psicológico que necesitas. Necesitas para eso un psicólogo. Adiós, Rosie. A ver. Claro, el problema de Unganilla es sobre todo a nivel de sistema. El sistema estatal nos lleva a que vayamos al médico de cabecera que nos deriva luego al profesional, al psiquiatra, para que nos dé medicación. Claro, lo que deberíamos tener es, porque los estudios lo dicen, es terapia psicológica, porque sabemos que la terapia psicológica funciona mejor que las pastillas. Pero ¿te puede proveer el Estado de un psicólogo a razón de una sesión por semana? No puede, porque es muy caro para el sistema y no te lo puede ofrecer. Con lo cual te ofrece aquello que también es efectivo, como es la psicofarmacología, aunque no tan efectivo, y sí te puede proveer porque es muy barato. Con lo cual nos deja a nosotros, a los posibles pacientes, en, digamos, bueno, pues nos deja un poco abandonados y tenemos que buscar psicólogos por lo privado. Porque la seguridad social, en el caso de ofrecerte psicología, te va a ofrecer una vez cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al mes si tienes muchísima suerte, y no te va a conseguir hacer el seguimiento que necesitas. Es un problema, yo lo sé, pero eso no quita que si tienes síntomas tan graves, te gastes el dinero que sea necesario con tal de solucionar ese problema. Porque la consecuencia final de no solucionarlo es mucho peor que gastarte un dinero en un psicólogo. ¿Es efectivo ir al psicólogo una vez al mes? Dependiendo de cuál sea el, el objetivo, pero entiendo que es deficitario. Porque necesita hacer un seguimiento semanal. Si se hace quincenalmente pasa algo, en realidad no. Se trata también de que mejor va a ser una vez al mes que ninguna, desde luego. Pero lo eficaz realmente que se ha estudiado así es la sesión semanal. La sesión quincenal también funciona muy bien, pero evidentemente
Lo que más, lo que más cambia las cosas son los momentos intersesiones. Es lo que hace el paciente en su vida cotidiana a razón de lo que ha hablado en la consulta. Si pasan 15 días de una sesión a otra es más difícil que eso se cumpla de la forma eficaz, de la forma correcta. Pero se puede, claro. Todo depende también de cuál sea la capacidad que tiene el paciente de costearse eso. Pero si los síntomas son muy graves, el dinero no tiene importancia. Pero bueno, podría ser eficaz dependiendo de cuál sea el problema. Ahora, mejor eso que nada, desde luego, libre. David, esto mi amiga no lo sabe, me dio el alta en 1 hora y ella me quería mandar de nuevo. Es que es una relación muy curiosa que tienes con tu psicóloga, Carla. Sería para estudio, ¿eh? Tendríamos que estudiar esta curiosa relación. Cuando falleció mi madre, nos dice Nur, estuve meses llorando y luego poco a poco fui aceptando. Eso es el duelo. Eso es el duelo no patológico, el duelo normal, Nur. Y al final lo asimilas. Cuando eso no se asimila y pasan meses y meses y años, ya no es duelo, es depresión. Eso Aruchan es muy, muy efectivo. Es decir, sesiones semanales al principio y luego ya cuando empieza a mejorar, quincenalmente. Incluso al final, ya cuando se acaba la terapia, un seguimiento cada 3 meses, por ejemplo. Es decir, ya estás bien, ya no tienes ningún problema y al cabo de 3 meses se hace una revisión de cómo va y si está volviendo a algunos patrones nocivos de pensamiento, por ejemplo. Eso es muy frecuente. ¿Es normal que después de ir al psicólogo estés al día siguiente llorando y pensando tanto? Pues depende de lo que hayas hablado. Silma, que has hablado, o sea, de forma irracional, sin mediación de ninguna causa. Tampoco tiene demasiado sentido, pero si tenías mucha tensión, te has desahogado, pues casi como ir al fisioterapeuta, ¿no? Que te alivia tanto que al día siguiente te desahogas. Bueno, podría ser. Es que no te has sentido escuchado durante mucho tiempo y vas al psicólogo y luego te pones a llorar del desahogo, pudiera ser. Es que claro, quiero responder de la forma más acertada posible. Dime, cariño. Está mi hija por aquí. Es que se me han caído las uñas en el sofá y los dientes lo estaba intentando sacar con la escoba y no he podido. Vale. ¿Cómo podemos solucionarlo? No sé. Has intentado con la escoba y no has podido. ¿Pero por qué no llega la escoba? Sí que llega, lo que pasa es que cuando llega no veo a dónde está, no, ni siquiera lo sé dónde está. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te parece si yo alumbro con la linterna por arriba y tú por abajo intentas sacarlo? ¿Eso lo solucionaría? Ayuda. Voy enseguida, me quedan 3 minutos. ¿Vale? Me quedan 3 minutos y bajo. ¿Vale? Pero necesito. Hay que tener paciencia. 3 minutos, no hay ninguna diferencia. Bajo enseguida, ¿vale? Ni siquiera se te olvide eso. No, conforme bajo, lo vemos. Hay que buscar soluciones a los problemas. No quedarnos en la queja, sino solucionar problemas siempre. Y que sepas que igualmente cuando meto la escoba no veo nada porque me tapa. Sí, pero con la linterna seguro que lo ves. No, porque te estoy diciendo que me tapa el hueco. Ah, vale. Bueno, entonces puedo alumbrar por abajo, a lo mejor. Para ver dónde está la escoba. No se te movió un pelo.
No se puede apartar el sofá, pesa mucho. Pero sí sería una posible solución. Al final es una combinación de empatía, es decir, de no cabrearse y decirle, pues, ella te estás quejando, no sé qué tontería, son unas uñas que le he hecho de papel. Por un lado empatía y por otro lado solución de problemas. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Es lo que más funciona. Ejemplo en directo de comunicación y resolución. Mañana a las 10 estoy en directo otra vez, ¿vale? Eso es, alternativas. Sí, dime, Jackson. Va a ser la última pregunta, ¿vale? Porque voy a marcharme. Me quedan 2 minutos. Unganilla, la hipnosis no tiene evidencia científica para absolutamente nada. Olvídate de eso. Acude a un tratamiento con evidencia científica. La farmacología tiene evidencia científica y por eso la tomas. Si te tomas una aspirina para el dolor de cabeza es porque tiene evidencia científica. No tendría ningún sentido tomar una pastilla que no tenga evidencia científica. Lo mismo para la terapia psicológica. La hipnosis no tiene evidencia para absolutamente nada. Acude a tratamiento psicológico. Psicólogos que tengan un tipo de tratamiento cognitivo-conductual y no un psicoanalista, por ejemplo. A ver, no duermo por sentirme como un loco, por enamorarme de alguien cuyo nombre no sé. ¿Está mal? Anda. A ver qué te dicen por aquí. Si aprendes de esto y asumes como irreal, sin duda, equilíbrate en base a la realidad. A ver qué lea la pregunta otra vez. No duermo por sentirme como un loco, por enamorarme de alguien cuyo nombre no sé si está. No sé si está. Ah, no, cuyo nombre no sé. ¿Está mal? Es que claro, casi esto me recuerda a la religión católica, con el tema de hacer algo mal por acto, por omisión o por pensamiento. ¿Uno puede culparse a sí mismo por pensar algo? ¿Puede culparse a sí mismo por sentir algo? Sería de locos pensar eso. ¿Cómo vas a culparte a ti mismo? ¿Cómo vas a decir, está mal que me sienta enamorado de una chica? Pues si no lo puedo controlar, ¿cómo va a estar eso mal? Te has enamorado, o eso que llamamos amor, que seguramente será atracción sexual, atracción física, mezclado con una serie de gestos y de palabras que habrá expresado, etcétera, ¿no? Y ya está, nada más. Está mal, ¿no? Es algo humano, sencillamente. ¿Por qué va a estar eso mal? Bueno, lleva a la obsesión, la idealización lleva a la obsesión. La obsesión es un trastorno grave, ¿eh? No hay una causa única para la obsesión. Uno, por mucho idealizar a una persona, no llegaría, por ejemplo, a un trastorno obsesivo compulsivo. No es tan sencillo jamás. Pero sí que es cierto que idealizar a una persona te va a hacer sufrir si la persona no quiere estar contigo, ¿no? Habría que gestionar esos pensamientos con tal de hacerlos más realistas, evidentemente. Y tienes toda la razón en ese sentido. Habría que pensar de forma más real, ¿no? Con tal de que alguien que no quiere estar contigo, pues lo asumas cambiando esos pensamientos, ¿no? Bueno, chicos y chicas, me voy a marchar. Está mi hija por aquí esperándome para recoger eso que se le ha caído. Y mañana, si quieres, mañana vuelves otra vez, Jackson, y me preguntas, ¿vale? Mañana a las 10 en punto, estoy aquí en directo. Y bueno, luego también voy a la tele a la una en punto, para hablar de las infidelidades. Qué estrés, yo me encima. Bueno, chicos y chicas, mañana mucho más y mejor. Gracias por todos estos momentos y esta comunidad tan saludable que hemos generado. Tadeo, mañana si quieres te vienes y hablamos de eso, ¿vale? De las habilidades sociales y el miedo a socializar. Adiós a Luchan, Carla. Adiós a los nuevos que llegáis, que habéis venido hoy. Llevamos bastante tiempo haciendo directos todos los días, pero bueno, siempre llega gente nueva y yo lo agradezco muchísimo.
Un placer y hasta mañana.